Buenas noches, ya es tiempo suficiente para empezar. Para los que no me conocen, mi nombre es Saúl Linares, profesor. Entonces, en esta clase vamos a hacer un resumen de la clase pasada, algo bien pequeño para hacer una introducción a la notación sigma, ejemplos, plantearemos cuál es el problema de la distancia y bueno, después si no da tiempo hacemos otros ejemplitos allí. Para terminar con esta clase que comenzó la semana pasada y después pasar a otro tema distinto a él. Quisiera que me dijeran si me escuchan, los que están allí, si me escuchan, me mandan un mensaje para continuar. Ok, muchísimas gracias por estar pendiente allí. Bueno, vamos a pasar con un pequeño resumen de la clase pasada. Vamos a pasar para esta diapositiva para ver. Los que estuvieron en la clase pasada recordarán que en la clase pasada se planteamos las formas de calcular el área bajo una curva, pero lo hicimos de la manera calculando mediante rectángulos de aproximación. Y llegamos en aquella oportunidad que el área bajo la curva la podíamos denotar como límite cuando el número de rectángulo tendría a infinito de algo que nosotros denominamos Rn, que era la suma de los rectángulos, pero tomando como la altura de cada rectángulo, los puntos extremos de la derecha de cada subintervalo. Y ese Rn se iba a definir de la siguiente forma. Entonces, un infinito. Ese Rn era F1 por el delta X F de X sub 2 por el delta X y ustedes iban sumando cada uno de los rectángulos, que obviamente el delta X era la base y el F de X era la altura. ¿Sí? Van sumando eso hasta que llegaban al último rectángulo que se podía sumar de esa forma. Vamos a ver, esta era una de las fórmulas. Había otra fórmula también análoga a ella, que era para calcular esa misma cuestión del área bajo la curva, pero esa área bajo la curva iba a estar calculada no con los puntos de la derecha, sino con los puntos extremos izquierdos. Y lo denominamos RLN. O sea que para aquel entonces o siempre era la suma de los rectángulos, pero tomando los puntos de la izquierda. Y el Rn tomaba los puntos desde la derecha de cada rectángulo. Vamos a ver, eso se definió también haciendo que el número de rectángulos tuviera tendencia al infinito, pero este comenzaba en x sub 0. Obviamente comienza allí, ya le voy a explicar por qué. F de x sub 1, delta x, y él llegaba a un punto anterior, n menos 1.
Obviamente eso se ve claramente cuando tú seccionas la curva, tenemos la curva, tienes los rectángulos, y tú te das cuenta que si tomas los puntos de la derecha, vamos a hacer esto un poco mejor para que se vea. Si tomas los puntos de la derecha, este puntico que está aquí era el que se llamaba x sub 0. El que le viene se llama x1. El que viene x2 y así sucesivamente hasta el último punto que es x sub n. Y el anterior a él que es x sub n menos 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué aquí comienza en x sub 1? Simple y sencillo, porque tú estás tomando los puntos de la derecha. Esto es un rectángulo. Si tú tomas los puntos de la derecha, obviamente tienes que tomar este puntito que está aquí. Obviamente, ¿cuál es el punto que estás tomando? El x1. Entonces, cuando tú formas el rectángulo, lo formas aquí completo. Y tomas simplemente el x1. En cambio, si te vas con los otros, que es la suma de los puntos extremos de la izquierda, obviamente, si te das cuenta y tomas el punto izquierdo, cuando formas la altura del rectángulo, llega aquí. Obviamente, estás tomando primero el x sub 0. Cuando llegas al último rectángulo, que es este que está aquí, sigues tomando el punto de la izquierda y obviamente llegas aquí para finalizar la suma de todos los rectángulos. Esa es la gran diferencia entre la suma de rectángulos por medio de los puntos de la izquierda y por medio de los puntos de la derecha. Pero también yo les comenté que existía otra forma, para calcular esa área bajo la curva por medio de aproximaciones por rectángulo, que era tomando cualquier punto. Esta sí no la llamamos RN, RL, no. Esta simplemente la hemos llamado una suma, que esta tiene un nombre muy especial, que es lo que se denomina suma de rima. Algunos textos llaman a todo esto sumas de rima. Este texto que yo estoy siguiendo llama justamente esta que estoy haciendo en este preciso instante su suma de rima. Y él va tomando un punto cualquiera dentro del subintervalo. Vamos a ver cómo es eso. Él llega obviamente al x sub n, que es el punto final, estrella se llama esto. X sub 1, estrella, X sub 2, estrella, y así él va en adelante. Ahí llega y llegamos. El problema de esta suma, bueno, no es ningún problema como tal, sino cómo se hace ella. Ella tú tomas el rectángulo de la función donde tú quieras. El rectángulo tú subdivides, tienes un A y tienes un B. Y justamente este puntico no necesariamente tiene que ser los puntos extremos o los puntos extremos izquierdos o los puntos extremos derechos. No, él puede tomar cualquier punto allí. Ahí, si lo desea, puede tomar aquí, puede tomar este aquí. Si lo toma ahí, él será X1 estrella. Si lo toma aquí, él será aquí, por ejemplo, la altura del rectángulo que se va a formar ahí. Este es X2 estrella, XN estrella, y así va. Esta suma última, que yo la había llamado suma de rima, esta suma última tiene la propiedad que el profesor puede
decirle que estos puntos, X1 estrella, X2 estrella, punto suspensivo, XN estrella, puede ser que sean puntos medios, puede ser que sea puntos como el profesor quiera. Este que está aquí primero y este que está aquí segundo son los puntos extremos derecho, extremos izquierdos. Este que acabo de sombrear ahí de último. Pero este que estoy haciendo allí, que le acabo de hacer, él puede tomar cualquier posicionamiento dentro del subintervalo donde él está. Por eso es que muchas veces cuando él puede tomar cualquier posicionamiento como X sub N estrella, puede ser, por ejemplo, puede ser un punto medio, o puede ser lo que también yo les comenté en la clase pasada, lo que se denomina suma superior, o lo que se denomina también suma inferior. ¿Qué es eso de suma superior y suma inferior? Esta suma superior, ella toma el rectángulo, vamos a suponer que va así, que la curva viene así. Ella toma el rectángulo, supone que tengo este rectángulo grande aquí. Este puntico, cuando se trata de la suma superior, tiene que ser el punto máximo de la función en el subintervalo que tenemos ahí, x menos y x. El punto máximo. Y cuando se trata de la suma inferior, simplemente toca el punto mínimo del subintervalo. Esas son unas sumas más profundas que no son nada fácil de calcular, sin embargo, existen. Y bueno, pueden tomarse sus sumas superiores, la inferior, o simplemente lo puedo sacar por puntos medios. Y ese es el resumen de la clase pasada. Ahora vamos a pasar a otro tema que sigue siendo esto, pero vamos a ver algo de notación sigma. Vamos a ver qué es eso de la notación sigma. No sé si ustedes se han enfrentado, bueno, no sé si ustedes se han enfrentado a este símbolo. Ese símbolo se le suele llamar símbolo de sumatoria o símbolo sigma. Esa es una letra griega, sigma. Pero en las matemáticas uno lo llama sumatoria. Sumatoria. ¿Para qué nos sirve él? Vamos a ver para qué nos sirve él. Él tiene unas características. Por ejemplo, él tiene aquí un I y un M. Vamos a poner aquí un M. Aquí arribita tiene un N. Y cada uno de ellos tiene un nombrecito. Aquí adentro puede ir cualquier cosa. Vamos a suponer que va X sub I delta X. Ya vamos a saber por qué. Suponte que nos traemos esto aquí. Fíjate que la primera decía A, que era la suma de Riemann, por ejemplo. Límite cuando el número de rectángulo tiende a infinito, de quién, que lo denominamos Rn, y eso iba a ser igual a f de x1 por delta x, f de x2
por delta X y así sucesivamente f de X sub n por delta X. Bien, esto a veces es muy grande. Con la sumatoria sigma tú puedes comprimir todo eso. ¿Cómo cómo lo puedes comprimir? ¿Ves? Fíjate aquí. Estos subíndices que se los voy a poner aquí en verde, 1, 2, n, ellos van rodando 1, 2, 3, 4, 5, n. Y esto tiene un símbolo de sumas aquí, hasta la n. Entonces, esa sumatoria tiene tres características. Esto que se encuentra aquí es o indica dónde termina, dónde termina quién, la sumatoria, donde termina esa sumatoria. Indica claramente dónde finaliza esa sumatoria. Esto de aquí abajo indica dónde empieza esa sumatoria. Y ese símbolo indica o te representa que hay que sumar. Indica que hay que sumar. Por ejemplo, ahora quiero que observen esto. Esta A puede ser representada ahora como límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De la sumatoria. Ahora quiero que vean esto. Este comienza en 1, pasa para 2, pasa para 3, para 4, para 5, pasa para n. Mira dónde comienza en 1. Comienza en 1. Y tienes que darte cuenta que él finaliza en n. Entonces tú dices claramente, la i comienza en 1, pero finaliza en n. ¿De quién? Este delta x, fíjate que se repite. Siempre es fijo. Como él es fijo, él se queda aquí, delta x. Él se queda fijo ahí. Pero el f de x por dentro tiene que cambiar. Y justamente lo que va cambiando, usted lo va a llamar i. Por delta x. Entonces queda comprimido o queda más compacto esta ecuación y las que vienen. Porque recuerda que las que vienen, quiero que quede claro que lo que yo hice aquí representa lo que está aquí. Es exactamente lo mismo. Y ella se puede hacer para las que vienen. Recuerda que la que viene también era A es igual, límite cuando n tiende a infinito, de la suma Ln, la suma de los puntos extremos izquierdos de los rectángulos. Recuerda que ella comenzaba en x sub 0 por delta x, después llegaba a x sub 1 por delta x, sumabas y llegabas a x sub n menos 1 al
punto extremo izquierdo del último rectángulo. Ese delta X continuaba igual. Ahora, si lo hallamos con la forma compacta de la sumatoria, observa cómo queda. Con la forma compacta de la símbolo de sigma, símbolo de la sumatoria, observa cómo queda. Vamos a ver. Queda A es igual a límite cuando el número de rectángulo tiende a infinito. ¿De quién? De la sumatoria. Todo esto va a ser reemplazado por la sumatoria. Pero mucho cuidado aquí. Puede ser que comience en 0. Pero eso solo depende si tú lo quieres poner así. Porque tú puedes decir, yo quiero que comience en 1 y que termine en n. Pero justamente este que está aquí, el f de x que está cambiando, simplemente comienza en x y menos 1 por delta x. ¿Por qué? Ya le explico por qué. Porque tienes que ir y menos 1. Si y vale 1, ¿quién queda dentro? F de x sub 0 por delta x. Fíjense que delta x no tiene y. Delta x es un término fijo. Este símbolo significa sumatorio. Cuando él comienza en 1, automáticamente tiene que cambiar para 2. Cuando el i vale 2, queda f de x sub i, 2 menos 1 es 1 por delta x. Y así te vas en adelante hasta llegar a este último término que es el f, cuando él vale obviamente n. Entonces quedaría x sub n menos 1 por delta x. Y esa es la forma compacta. Este que acabo de hacer aquí, que lo voy a poner aquí encerrado para que no se pierda, es la forma compacta para una suma de rima. Esta es otra forma compacta. Para la suma de Riemann por la derecha y por la izquierda de los subintervalos. Bien. Y por último, habíamos hablado de otra sumatoria, que era límite cuando delta x, cuando el número de rectángulos tiende a infinito. De lo que yo denominé suma de Riemann, que son los puntos que se pueden tomar de muchísimas formas, puntos estrellas. Esos puntos tienen nombre, esos puntos que se toman como usted lo decida. Esos puntos se llaman puntos muestras. Puntos muestras. X sub n estrella por delta x. En la forma compacta de él va a ser a igual límite cuando n tiende a infinito del sumatorio de i igual 1 hasta n, porque comienza en 1 y finaliza en n, de las f de x sub i, porque el i tiene que ir cambiando a medida que se va sumando del delta x. Y esa es la fórmula compacta, la forma compacta de esta última. ¿Por qué le explico esto? Porque a medida que el curso vaya avanzando y usted ve un curso de cálculo 4, usted va a trabajar muchísimo con la notación sigma. Más que todo cuando le pregunte si las series son convergentes, divergentes, que haya la suma de la serie y eso. Entonces, estos punticos estrellas
me faltó aquí la estrellita, se le llaman puntos muestra. Puntos muestra. Estos primeros que te dije aquí son izquierda, derecha, puntos derecha por la derecha. Y estos que calculamos aquí son los conocidos los puntos por la izquierda. Bien. Entonces tenemos esos puntos, derecha, izquierda, sumas de Riemann, ya tenemos ya la notación sigma que la conocemos. La notación sigma, recuerde que es una notación compacta. Notación sigma es una notación compacta. Igual. Viendo eso allí, ya tenemos esas dos láminas, ya le expliqué eso. Ahora nos vamos a otra lámina, a la resolución de un ejercicio. El ejemplo 3, para ver cómo se resuelve, para que la práctica, para practicar. El ejemplo 3. ¿Cómo es eso? El ejemplo 3. Leemos. Sea A el área de la región que se encuentra bajo la gráfica desde la función f de x, que es igual a la exponencial negativa. Recuerden que el exponencial es una función y recuerden que el ES es una constante que vale 2,71, 72, 8 y eso tiene infinitos números decimales y de hecho es un número irracional. Entonces, ¿qué queremos? Queremos el área bajo la curva de esta función entre 0 y 2. Entre la axis 0 y 2. Queremos cuál es el área, pero no la queremos calcularla por aproximación por rectángulo. ¿Ves? Con los puntos extremos, esta parte A, con los puntos extremos de la derecha, encuentre una expresión para A. Aquí A representa el área como un límite. No resuelva el límite, no evalúe ese límite. Vamos a ver cómo se hace eso. Lo que tenemos que hacer antes de todo es una gráfica para ver. ¿De quién? Esa gráfica de la función. Esa gráfica es sencillita porque es una exponencial negativa. Se hace así. A la derecha construimos la gráfica. Vamos a construir esa gráfica. Aquí está el eje Y. Aquí está el eje X. Construimos la gráfica. Esta gráfica viene así. Tiene que cortar en uno. Así, 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 así. Aunque la podemos hacer un poquito mejor. Ya así. Y nos toca al eje. Digamos que aquí está el 0. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Entonces, recuerda que queremos la gráfica, queremos saber cuál es el área entre la gráfica de 0, entre 0 y 2. Sin embargo, nos están diciendo que tomemos los puntos extremos de la derecha. Puntos extremos de la derecha. Y encuentre la expresión. La expresión para el área como un límite. Vamos a ver cómo se hace eso. Primero tenemos que dividir el área en muchos rectángulos. Vamos a poner uno aquí, otro aquí, otro aquí. Como queremos encontrar la expresión común,
límite, no sabemos cuál es la cantidad de rectángulo que queremos. Entonces podemos tomar n rectángulos. Vamos a poner esos puntos suspensivos ahí para decir que estamos tomando n rectángulos. Recuerda que el delta x, que no es más que la anchura de cada uno de esos rectángulos, él puede ser calculado como b menos a entre n. N es la cantidad de rectángulos que queremos. Sin embargo, como queremos un problema en general, n rectángulos no tenemos por quién dividir. Simplemente dividimos por n. Esa b, que este puntico, el 2 se le resta del a, que es este punto inicial. Punto final menos punto inicial. Cuando restamos, sabemos que la anchura de cada rectángulo va a ser 2 entre n. Bien. Conociendo la anchura de los rectángulos, vamos ahora a calcular la suma por la derecha. Por la derecha, porque dice con los puntos extremos de la derecha. Como dice eso allí, que tenemos que usar la fórmula que ya conocemos de los puntos extremos desde la derecha. Vamos a usar la fórmula con la notación sigma para que vea cómo se trabaja con ella. X sub y por delta x. Una vez que lo tenemos allí, uno conoce que este desarrollo tiene que comenzar en 1, después 2, después 3 y ir sumando. Si él comienza en 1, nuestro primer elemento sería x1 por delta x más f de x2 por delta x y así sucesivamente hasta llegar a f de x sub n por delta x. Ahora, uno necesita saber quién es ese x1, quién es ese x2, quién es ese xn, porque si no, no vamos a poder resolver este problema. Nosotros sí conocemos quién es el delta x, que es 2 sobre n. Ahora nos concentramos en saber quién es ese x1, quién es ese x2. Este primerito punto que se posiciona aquí es x sub 0. Este que está aquí es x sub 1. Este que está aquí es x sub 2. Y así va. Este que está aquí es x sub 2. Y este que está aquí es x sub 3. Y así va. Este último es, obviamente, x sub n. Bien. X sub 1, ¿quién es? Recuerden que yo les dije que x1 no es más que el a, que es el valor inicial, que para este caso, casualidad que es 0, más 1 por el delta x. Pero como este señor es 0 y él va a ser 0 siempre para este caso, simplemente el resultado sería 1 por delta x. ¿Quién será? 1 por delta x. Simple y sencillo. Conocemos quién es delta x. Delta x es 2 sobre n. Entonces sería 2 sobre n. Porque si yo multiplico 2 sobre n por 1, 2 por 1 es 2. El x2 no es más que a0, o si lo colocamos así simbólicamente sería a más 2 por delta x. Este a sigue valiendo 0 porque siempre va a ser 0 para este caso, o para este ejercicio. Y al final, x2 sería 2 por delta x, pero como delta x es 2 entre n, quedaría 4 entre n.
Si usted sigue con este comportamiento, xn va a ser igual a más n. Ve, fíjate que aquí tienes 1 porque aquí va 1, aquí tienes 2 porque aquí va 2. Cuando tengas n, entonces sería n por delta x. Entonces sería n por 2 sobre n. Entonces quedaría 2 por n entre n. El último puntito. Una vez que lo tenemos así, podemos evaluar en la función para dar respuesta a lo que nos están preguntando. Vamos a subir un poco esto para darle respuesta a eso. Vamos a dejarlo hasta ahí para seguir viendo el ejercicio. Continuemos. A no es más que límite cuando n tiende a infinito de quién. Evaluar esa función f, que recuerda que el f es, esta función f es f de x igual a e a la menos x, exponencial negativa. Evaluar esa función ahí no es más que colocar ese valorcito en la x. Vamos a ver cómo queda. Para este caso, e a la menos x1 por delta x. Ahora viene este. Evaluamos e a la menos x2 por delta x. Evaluamos este último aquí. E a la menos xn por delta x. Bien. Seguimos. A es igual a límite cuando n tiende a infinito de el x1. ¿Quién es el x1? Esto quedaría e a la menos x1. ¿Quién es el x1? 2 sobre n. Aquí lo tenemos, 2 sobre n. Por el delta x. ¿Quién es el delta x? El delta x para este caso, aquí está. Para este caso sería 2 sobre n. Y así nosotros vamos calculando. E a la menos x2. ¿Quién es x2? 4 sobre n. Por delta x. ¿Quién es delta x? 2 sobre n. Sigo sumando, sumando, sumando. Y aquí quedaría e a la menos x sub n. ¿Quién es x sub n? 2n entre n. 2n entre n por delta x. Seguimos con el proceso de cálculo. Para ver cómo sigue esto. Bien. El área no es más que el límite cuando n tiende a infinito. Observen esto aquí. Este factor se repite en todo. Ese delta x allí no debería de haber quedado ahí. Él también debería de haber sido sustituido por el valor 2 entre n. Vamos a colocarlo. Vamos a borrarlo primero. Dos sobre n. Bien. Ese 2 sobre n puedo colocarlo de factor común. Y va a quedar menos 2 sobre n exponencial a la menos 2 sobre n más exponencial a menos 4 sobre n, puntos suspensivos, exponencial a la menos 2 sobre n entre n.
Una vez que tengo aquí, observen esto, queda límite, cuando n tiende a infinito, de 2 sobre n. Como esta es una sumatoria, lo voy a hacer más compacto. ¿Cómo lo hago compacto? Con el símbolo de la sumatoria. Observa ahí. Símbolo de la sumatoria hace que las cosas queden cerradas. Que las cuentas queden cerradas. Y igual, aunque no parezca, esto comienza en 1 aquí. Y eso finaliza en n. Observen por qué. Porque si tú tienes aquí 2, 4, 6, 8, 10, porque tienes menos 2, menos 4, menos 6, punto suspensivo, menos 2n. Quien va cambiando es, o sea, viene siendo como que siempre tuviera este último término. Ya se lo voy a mostrar aquí. Por ejemplo, tú tienes exponencial a la menos entre n. Perfecto. Pero arriba queda un 2 y él va cambiando con la i. ¿Por qué? Porque si el i vale 1, quedaría 2 por 1, 2. Luego viene la suma. Si el i vale 2, 2 por 2, 4. Y si el i vale n, 2 por n. Y ahí queda cerrada la sumatoria. Y casualmente hemos llegado al final de este ejercicio. Porque si leemos cuál es la pregunta, él nos pidió, ay, ¿qué fue lo que nos pidió aquí? La pregunta pide, con los puntos extremos de la derecha, encuentre la expresión para el área como un límite. Encuentre una expresión para el área como un límite. No evalúe ese límite. Hemos llegado al final de ese problema. Ahora nos vamos a traer la pregunta B. Vamos a traer esa pregunta B para resolver la pregunta B. Vamos a ver qué dice esa pregunta B. Bien, esa pregunta B dice, estime el área tomando los puntos de muestra, los puntos muestra, como los puntos medios y utilizando 4 subintervalos y luego 10 subintervalos. Vamos a hacer ese problemita. Como él me habla de esta palabrita clave aquí, de los puntos muestra, tenemos que usar la fórmula para los puntos muestra. ¿Cuáles son? ¿Esa fórmula cuál es? Calculando con n igual 4 subintervalos. Con n igual 4 subintervalos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esos puntos muestra yo los puedo llamar M. M4. M4 va a ser igual a I que comience en 1, pero que él finalice en 4. Por ejemplo, tengo la N
que generalmente coloco aquí como n, tiene que finalizar en el número 4. ¿De quién? De la sumatoria de los rectángulos de los puntos muestra y por el delta x. Esa es la fórmula. O sea, tienes que sumar 4 rectángulos. Bueno, sería bueno tú construir un gráfico. Recuerde que esa función es la función que viene así. Y llega allí, más o menos. Aquí tengo el y, aquí tengo el x. Y vamos a suponer que aquí tengo el punto 2, 0, 2. Si lo divido en la mitad, sería 1. Y si le tomo la mitad de la mitad, sería 0,5. Aquí, aquí, aquí. Entre 0 y 1 va 0,5. Aquí va 1,5. Y ya con eso voy a obtener cuáles son los subintervalos. Tengo el subintervalo que va de 0 a 0,5, que es este subintervalo que está aquí. Tengo este segundo subintervalo que va desde 0,5 hasta 1, que no es más que este que va aquí. Tengo mi tercer subintervalo, que no es más que este que está aquí, que va de 1 hasta 1,5. Y tengo mi último subintervalo que va desde 1,5 hasta 2. Tengo mi subintervalo. Pero los puntos que yo voy a tomar son los puntos medios de cada subintervalo. Puntos medios. ¿Quiénes son los puntos medios? Vamos a ver. Los puntos medios son los puntos que están en la mitad del subintervalo. Por ejemplo, aquí. Tomo el punto aquí. Tomo el punto aquí, los puntos medios de cada subintervalo. Estos puntos medios son los con los que yo voy a construir el rectángulo. Construyo para acá y construyo para acá. Construyo para acá, construyo para acá. Construyo para acá, construyo para acá y construyo para acá. Ahora, ¿cuál es el punto medio que va aquí? Entre 0 y 0,5. Obviamente tienes que sumar esos dos valores y lo divides entre 2. Si tú sumas 0 más 0,5 y da obviamente 0,5 y lo divides entre 2, vas a obtener x sub 1, que no es más que el punto medio estrella, que sería 0,25, que es justamente este que está aquí. Este que está aquí. 0,25. Si usted busca cuál es el punto medio entre 0,5 y 1, evidentemente tienes que sumar 0,5 más 1, 1,5, y si lo divides entre 2, quedaría x2 estrella 0,75. Aquí lo hace exactamente igual. Suma los valores y lo divides por 2. Si tú sumas 1 más 1,5 serían 2,5. Si lo divides entre 2, obtienes el tercer punto estrella, o que es un punto medio para este caso, que sería 1,25. Y por último, obtienes el cuarto punto de la misma forma, que sería 1,75. Que justamente son estos que están aquí. X1 estrella, X2, X3 estrella, X4 estrella. Esos punticos que están ahí. Ellos son los que te van a dar la altura del rectángulo. Y obviamente, como son 4, bueno, puedes hacerlo fácilmente. Si tú abres esa sumatoria, mira lo que queda.
Primero en 1 quedaría 1 estrella, obviamente por delta X. Esa segundo, después del 1, esa sumatoria tiene que tomar el 2. 2 estrellas, tiene que tomar el 2 allí, donde va la I. Porque quien va cambiando es la I. Ahí no va cambiando más nadie, sino la I. Por delta X. Sumas el otro, X3, obviamente cambia para 3. Por delta X. Y el último quedaría F de X4 por estrella, obviamente, por delta X. Ahora, ahí te falta calcular quién es delta X, pero recuerde que delta X es sumamente sencillo. Delta X no es más que B menos A entre N. ¿Quién es B? El extremo final del intervalo principal, 2. El extremo inicial desde el intervalo inicial, que para este caso es 0, entre N. Como él me habla de 4 subintervalos, usted divide por 4. En el segundo caso, me habla de 10 subintervalos, usted tiene que dividir por 10. Para este caso no, para este caso es 4 y sería 2 sobre 4, que sería 0,5. Si usted sigue con los cálculos aquí, M4, vamos a ponerlo aquí, F de X1 estrella, ¿qué será? Evaluar la función F de X, que para este caso es E a la menos X, en el valor de X1. Fíjate aquí, para que se haga más sencillo todo, delta X puede colocarse en forma de factor común. Puedo sacar factor común el X, el delta X, porque los tengo común en todos. Si los tengo común en todos, se puede sacar factor común. X2 estrella, X3 estrella, X4 estrella. Bien, entonces, una vez que lo tenga allí, ya puedo comenzar a colocar cuál es el valor de él. Delta X, obviamente es, lo acabo de calcular aquí, 0,5. F de X1 no es más que en la función E a la menos X, donde está menos X, tienes que meter el valor de X1 estrella, que para este caso sería 0,25. F de X2 estrella no es más que colocar en la función E a la menos X 0,75, que es X2 estrella. Y así vas con todo. X menos 1,25 más E a la menos 1,75. Fíjese que aquí no, nosotros no estamos tomando ni los puntos extremos de la derecha, ni los puntos extremos de la izquierda. El problema dijo los puntos medios. Cuando se trata de eso, son los puntos de muestra. Un punto de muestra es aquel que puede ser cualquier punto dentro de cada subintervalo. Y bueno, pues quiere decir que no siempre vamos a sumar por la izquierda, por la derecha. Podemos sumar con los puntos medios también. Una vez que usted agarre una calculadora, no es un cálculo complejo esto, hacerlo de una vez en una calculadora. Y si usted hace eso en una calculadora, usted se va a darse cuenta que le va a dar 0,85, 57 y un poco de números más. Sin embargo, al usted colocar 0,85 y 57, ya basta, ya. Allí ya basta para que se comprenda lo que se quiere ir. Un cálculo. Una aproximación del área bajo la curva con 4 rectángulos usando los puntos medios
de cada subintervalo, o los puntos de muestra, para este caso son los puntos medios de cada subintervalo. Comenzamos con el problema de la distancia. ¿Qué es eso del problema de la distancia? La integral, en una de sus aplicaciones, él calcula la distancia de un objeto, conociendo la velocidad y el tiempo en que el objeto se va desplazando por medio de una trayectoria cualquiera. No es necesariamente que se tiene que ir trasladando con velocidad constante por una recta, no. Puede ser con cualquier tipo de trayectoria. Una función puede ser ese desplazamiento. Entonces, eso que se le llama problema de la distancia no es más que hallar la distancia recorrida por un objeto durante cierto periodo de tiempo. Tenemos que conocer la velocidad del objeto en todo momento. ¿Estamos? Si nosotros conocemos la velocidad del objeto en cualquier instante, podemos saber cuál es la distancia recorrida por ese objeto. Vamos a ver cuál es este problema. Ejemplo 4. Supongamos que un odómetro de nuestro automóvil está averiado y deseamos estimar la distancia que ha recorrido en un tiempo de 30 segundos el automóvil, obviamente. Entonces usted tiene dañado el odómetro. No sé si ustedes conocen qué es esto. Para los que no conozcan, eso es lo que marca la distancia recorrida en un periodo de tiempo. Usted puede ir por una carretera, usted puede observar eso. En cierta cantidad de tiempo, él va cambiando y él va mostrando cuál es el kilometraje que usted va recorriendo. Si usted lo tiene marcado, él sabe cuánto recorre en tanto tiempo. Pero para este caso lo tenemos dañado. Entonces nosotros, como buen analista, investigador, tenemos una libretica en la mano y tomamos el tiempo. Mira cómo lo toma, cada 5 segundos, y vas midiendo la velocidad. ¿Con qué? Con el velocímetro. Tú tomas 0, 1, 2, 3, 4, 5, tomas la 0, tomas la velocidad. 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tomas la velocidad. 6, 7, 8, 9, 10, tomas la velocidad. 15, tomas la velocidad y vas así sucesivamente. Y eso lo hiciste por un lapso de 0 a 5, de 5 a 10, 15. Cuando sumas todos estos lapsos, sería de 30 segundos. Entonces, tú quieres saber cuál es la distancia recorrida por el automóvil en esos 30 segundos. Entonces tú dices, ¿cómo lo hago? Vamos a ver cómo se hace eso. Tú no sabes si el problema fuera con velocidad constante, es sencillito, porque tú dices, distancia es igual a la velocidad por la unidad de, por lo que recorrió, por el tiempo, perdón. Pero aquí, para tú usar la fórmula, tú tienes que tener la certeza que esa velocidad es constante. Pero si la velocidad no es constante, si el móvil acelera un poquito, retrasa,
ahí no lo vas a saber con tanta claridad. O sea, lo que te quiero decir es que si el móvil tiene una trayectoria de baja, sube y cuestiones así, que teniendo de este lado da velocidad y de este lado él tienes el tiempo de este lado. No lo vas a saber con tanta facilidad. Sin embargo, uno puede hacer algo. Asumir que la velocidad entre cada intervalo de tiempo sí es constante. Vamos a ver cómo se hace eso. Asumiendo velocidad constante en cada intervalo o intervalo tenemos. Tú dices aquí, bueno, yo de 0 a 5, yo voy a asumir que la velocidad vale 25, por ejemplo, entre 0 a 5. De 0 a 5, la velocidad vale esto que está aquí. 25 pies sobre segundo. Obviamente de 0 a 5 pasaron 5 segundos. De 0 a 5 pasaron 5 segundos. Eso quiere decir que cuando yo multiplico sería 125. Obviamente los segundos se van con los segundos y queda la unidad de pies. Ahora yo me pregunto, bueno, vamos a decir que de 0 a 10 la velocidad que yo tenía era 31. Porque tú puedes decir que la velocidad es constante en cada subintervalo. Entonces tú dices, bueno, 31 pies sobre segundo por, obviamente, entre 5 y 10 te corrieron 5 segundos, porque si tú dices 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cuántos segundos pasaron? Pasaron 5 segundos. Cancela los segundos con los segundos, 31. 31 por 5 sería 155. Y tú haces eso así sucesivamente. 155 pies. Entonces tú vas a llegar a la conclusión que tomando los puntos como la velocidad, estos puntos extremos o los puntos de inicio de cada subintervalo, mira cómo queda. 25 por 5. Después quedó 31 por 5. Después va a quedar este que viene aquí. 35, obviamente por 5, porque entre 10 y 15 existen 5. Todos tienen 5 de distancia, de segundo. Después viene 43 por 5, después viene 47 por 5, después viene 46 por 5. Y hasta aquí llego, porque cuando voy de aquí hasta aquí, llegué hasta aquí. Cuando llego aquí, yo ya no tengo nadie con que comparar este 41, porque yo llegué hasta los 30 segundos. Si usted multiplica toda esa cuenta, al final de cuentas te da 1135 pies recorridos. Bien, perfecto. Pero si alguien le dice, bueno, pero yo no quiero asumir que en caso de intervalo la velocidad sea 25, sino que yo
voy a marcar la velocidad final, por lo menos 31, voy a marcar 35, voy a marcar 43, voy a marcar 47, 46 y obviamente 41 también puedo, 41 también puedo marcarlo. Vamos a ver qué pasa. Aquí en el primer subintervalo la velocidad va a ser 31 por 5. Vamos a marcarlo de otro color. 31 por 5. 31 por 5. En el segundo subintervalo sería 35 por 5, que es este que está aquí. El intervalo 2, el que va de aquí hasta aquí. Porque alguien dijo, no, yo no quiero tomar los puntos que están en el inicio, yo quiero tomar los puntos que están al final. Alguien dijo después, bueno, 43 por 5, este que está aquí. Alguien dijo después, bueno, 47 por 5. Alguien después dijo, bueno, pero 46 por 5. Este último, como estoy en este intervalo, sí puedo tomar este 41 porque yo estoy tomando los puntos finales como la velocidad final para marcar mi recorrido. Si usted multiplica todo eso, sería 1215. Ahora yo le pregunto, ¿qué nos recuerda esto? Esto nos recuerda exactamente las sumas inferiores y las sumas, perdón, la suma con los intervalos de la derecha, con los puntos extremos de la derecha y la suma con los puntos extremos de la izquierda. Eso nos recuerda eso. Eso quiere decir que el área bajo la curva de velocidad sobre tiempo nos da la distancia recorrida. Vamos a ver cómo es eso. Tenemos una curva, una función X, que la vamos a llamar velocidad. La función velocidad. Velocidad de t, que la podemos llamar f de t. Tenemos un eje, o denomina tiempo, y tenemos un eje vertical que es b, que lo podemos llamar velocidad. La velocidad, tenemos el tiempo, velocidad. Obviamente, como la curva está sobre el eje X, la función velocidad para este caso será positiva. Eso significa que es mayor a 0. Tenemos podemos seccionar esto dentro de un intervalo. Vamos a llamarlo A y B, el intervalo A y B. Este señor lo vamos a llamar tiempo inicial A. Obviamente funciona por un tiempo 1, un tiempo 2, un suspensivo. Este lo vamos a llamar tiempo N, como B. Obviamente podemos también sacar delta X, que no es más que, obviamente, de delta X no, llamarlo una variación de tiempo en cada intervalo, delta T, variación del tiempo. ¿Cómo se saca eso? Eso lo podemos sacar igualito. Ya tenemos el punto desde el intervalo principal, se lo restamos a el punto extremo
inferior y lo dividimos en tantas cantidades de rectángulos como queramos ahí, o de tanto subintervalo de tiempo que hemos medido. Y esto nos hace recordar a las sumas superiores, inferiores, y obviamente si yo tuviera el problema de la distancia, lo que tengo que hacer primero es subdividir en la cantidad de intervalos que yo quiera. Si lo hago tomando los puntos extremos de la izquierda, voy a comenzar, bueno, ahí no se puede comenzar, obviamente, porque se comienza donde está la A. Si tomo los puntos extremos de la izquierda de cada subintervalo, obtengo esto siguiente. El primer punto aquí sería T sub 0 por delta T, F de T sub 1, obviamente después del 0 viene el 1, por delta T, sumo, y voy a llegar justamente aquí. Ese puntico aquí se llama Tn-1, porque este final se llama Tn, T sub n. Y como estoy con los puntos extremos, izquierdo, llego a este punto porque no da más. T de n-1. T sub n-1 por delta T. Pero, ¿qué es esto? En una notación más compacta, la sumatoria, cuando i vale 1 hasta n, de f de t de i menos 1 por delta t. Obviamente, si tomo los puntos de la derecha de cada subintervalo, voy a comenzar obviamente en 1. Automáticamente paso parte 2. Sumatorias. Y aquí sí voy a tener la posibilidad de llegar al último punto, que es el B. Obviamente porque estoy tomando los puntos de la derecha. De cada subintervalo, los puntos de la derecha y obviamente voy a llegar a ese último Y. Eso que está allí se va a representar en una notación más compacta como la sumatoria de I igual 1 hasta N de F de TI, aquí sí comienza en I, por delta T. Obviamente, eso son rectángulos. El área, vuelvo y repito, el área bajo la curva de la función velocidad con respecto al tiempo no es más que la distancia total recorrida por el objeto, por el móvil que se está desarrollando ahí. Vamos a subir un poco aquí nomás. Para mostrar que si yo tomo límite voy a obtener la distancia total recorrida. Por ejemplo, si yo tomo límite de la primera expresión, esto va a ser límite cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito. ¿De quién? De esta primera expresión. Igual 1 hasta n de f de t i menos 1 por delta t me va a dar la distancia total recorrida. Pero si también tomo límite en la parte, en la parte 2 que está aquí, igual 1 hasta n de f de ti por delta t, esas dos funciones, esas dos expresiones me dan la distancia total recorrida del objeto.
Ahora, quiero que se quede claro aquí. La interpretación geométrica del área bajo la curva de una función velocidad respecto a variable tiempo no es más que la distancia total recorrida. Entonces, cada vez que usted tenga esto, velocidad, sí. Velocidad dentro de un intervalo, dentro de A y B. El que lo que está dentro sí significa que es la distancia total recorrida. Eso es D. Eso que está ahí adentro es lo que uno denomina D, distancia total recorrida. Cada vez que usted tenga una gráfica velocidad respecto a la variable tiempo, la interpretación geométrica de eso allí abajo no es más que la distancia total recorrida. Bien, entonces allí uno finaliza con la interpretación geométrica de el área abajo de la curva de una función velocidad. O sea, cada vez que usted tenga la función velocidad, usted aplica límite de estas dos expresiones y usted va a encontrar la distancia total recorrida. Para las próximas clases, cuando se desarrolle, usted tiene que ver esto, tiene que saber la interpretación. ¿Por qué? Porque recuerda que en cálculo 1 aprendimos que la derivada del desplazamiento con respecto a la función tiempo que era velocidad. Eso es así. La derivada del desplazamiento respecto a la variable tiempo no es más que la velocidad. O sea que si tú tenías una función f de x, x de t, una función que te representaba el recorrido, si tú lo derivabas con respecto a la función tiempo, obtenías la velocidad del móvil. Ahora, si tú pasas esto para acá, y viene esto para acá, y viene esto para acá, y aplicas algo que es la integral, que es todo esto que estoy colocando aquí simbólicamente, pero para las próximas clases lo veremos con esta notación, que no es más que esta señorita que está aquí, que se va a deformar así. Esto es una notación de integral, esto que está aquí, que no es más que la deformación de esa sumatoria que está allí. Eso lo veremos para la próximas clases. Bueno, la integral de la función desplazamiento o de la función velocidad nos va a dar el desplazamiento del móvil. Bueno, por la hora, y porque hoy fue un día un poco no convencional, que les tuve que rodar la hora, lo vamos a dejar hasta aquí. Esta clase fue grabada, cualquier cosa la pueden volver a ver, y para las próximas clases sí vamos a empezar con la integral definida. Vamos a aprender la definición de la integral
o sea, en el sentido que se requiere, o sea, en el sentido que todo el mundo quiere. Y también vamos a aprender sobre el teorema fundamental del cálculo. Así que para la próxima clase va a ser un poquito más práctica. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Los que quedaron hasta aquí, si no se han inscrito en el canal, por favor se inscriben. Si conocen a algún compañero, dígale, háblenle del curso que todavía está a tiempo de incorporarse. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.